Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué características tenían las 7 iglesias que estamos estudiando? Éfeso era negligente, Esmirna era rica, Pérgamo tolerante, Tiatira la moderna. Y hoy estudiaremos las dos restantes. Filadelfia, la iglesia modelo. El título de hoy es Apocalipsis, el amor por la venida de Cristo. Apocalipsis 3, 7 al 13 dice, escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Este mensaje te lo envía el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Estoy al tanto de la obra que realices. No eres muy fuerte, pero me has obedecido y no has negado mi nombre. Por eso te he abierto una puerta que nadie te podrá cerrar. Obligaré a los de la sinagoga de Satanás, que dicen mintiendo que son míos, a postrarse a tus pies y a reconocer que te amo, por cuanto me has obedecido y has sido constante. Te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrán sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Vengo pronto. Retén firmemente lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Al que salga vencedor, lo convertiré en columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que el Señor hará descender del cielo, y llevará escrito en él mi nuevo nombre. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Abre los ojos aquí. Número 1. Observa cómo la revelación de Jesús en el verso 7 parece ser un contraste a la poca fuerza y por consiguiente a la poca influencia de Filadelfia. Número 2. ¿Cuál de los reconocimientos que Jesús les da en el verso 8 te llama más la atención y por qué? Y número 3, ¿qué promete Jesús a Filadelfia en los versos 11 al 13? En tu opinión, ¿esta promesa es condicional o incondicional? ¿Y por qué? Primero, veamos la revelación en el verso 7. Filadelfia es, junto con Esmirna, una de las dos iglesias virtuosas para quien el Señor no tiene ningún tipo de reprensión. Son iglesias modelo. La ciudad de Filadelfia fue construida en el extremo este de Asia con la idea de que fuera el centro misionero de la cultura griega. Y esto es del idioma, del lenguaje y del estilo de vida griego. De la misma manera, la iglesia de Filadelfia sería una iglesia misionera. Predicando el Evangelio, le daría la entrada al reino de Dios a todos aquellos que creyeran en Jesús, cumpliendo así con el mandato de ir y hacer discípulos. En el año 17 a.C., la ciudad fue devastada por un terremoto y fue reconstruida, lejos de aquellos templos y edificios destruidos por lo inestable de la región. A diferencia de la ciudad, la iglesia de Filadelfia tiene un fundamento estable, firme, que vemos en la revelación de Jesús, cuando éste se presenta a ellos como el Santo, que es el título divino y verdadero. Y esta autodescripción del Señor nos hace recordar lo que dice en Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos y a hallar y a entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. Es como si Jesús, por medio de su revelación, le dijera a la iglesia de Filadelfia, yo soy todo lo que ustedes necesitan. Jesús, en su revelación, le dice a su iglesia que nadie más que Él tiene las llaves para darles la bienvenida al reino de Dios. Y una vez sean parte de éste, les dará también todas las oportunidades que necesitan para amarle y para servirle con todo su corazón.
Pero hay un reconocimiento también en el verso 8. ¿Qué vio Jesús en la obra de Filadelfia si esta era una iglesia que no era muy fuerte? Pues justamente eso, una iglesia con poca fuerza, pero con una gran dependencia de Él. Si Filadelfia fuese vista bajo la óptica humana, pues sin duda sería menospreciada. Pero, ¿qué enseña el Nuevo Testamento acerca de la fuerza que los discípulos necesitamos para hacer la diferencia en este mundo? En Efesios 6:10 dice, por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. En 2 Corintios 12:9 dice, debe bastarte mi amor, la gracia, porque mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Las puertas abiertas en el lenguaje del Evangelio son los corazones que Dios de antemano ha preparado para escuchar su mensaje. Como dice 1 Corintios 16:8-9, a fin de que cuando sus discípulos vayamos en el Espíritu, levantemos una gran cosecha para Él. Es a lo que se refiere en Mateo 9:37 y 38. Pero también hay una advertencia en los versos 9 al 11. Lo único que Filadelfia podía presumir era que Jesús los había amado. Cuando conoces el perdón de Dios, perdonas como Él te perdonó. El amor es algo que no puede ocultarse. Todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo nota. Y al final del día, el amor es el mejor argumento apologético para convencer al más duro de los escépticos. Y fue justamente Jesús quien nos enseñó en Juan 13:35, si se aman unos a otros, todos se darán cuenta de que son mis discípulos. Como recompensa, Jesús promete proteger a su pequeño rebaño. Esta palabra aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Juan 17:15, donde Jesús, orando por sus discípulos, pide al Padre que sean protegidos del mal sin ser quitados del mundo, a donde somos enviados a ser testigos de Jesucristo. El regreso de Jesús sería de repente, inesperadamente, no necesariamente pronto o de inmediato. Filadelfia debía retener su dependencia de Dios, su espíritu misionero y su fidelidad al nombre y a la palabra de Dios, a fin de que nadie les quitara su corona. Y este era el reconocimiento que los deportistas recibían por sus hazañas deportivas, no como una señal de realeza, sino de auténtica victoria. Y aquí viene la promesa en los versos 12 y 13. Filadelfia era una preciosa iglesia que sabía anticipar la eternidad, que vivía su presente a la luz de lo que le deparaba el futuro. Jesús, lo que Él les prometió y lo que estaban llamados a cuidar. La iglesia de Filadelfia ya funcionaba como una verdadera columna que sostenía la verdad de la palabra de Dios en medio de un mundo sacudido por los terremotos de las mentiras y difamaciones de los falsos judíos. Filadelfia, en el presente, ya vivía la bendición de Jesús para el futuro. Y también les fue prometido un triple nombre escrito sobre ellos, un nombre que reafirmara en el futuro la identidad de aquellos que ya han sido amados por Jesús en el presente. Y esto debe llevarnos a una reflexión obligada. Nadie que no anhela y anticipa el cielo entrará en él, ya que al reino se entra cuando naces en él, en el momento en que crees en Jesús como el Hijo de Dios. Como dice Juan, capítulo 3, verso 5 y hasta el verso 16. Filadelfia es un modelo de testimonio cristiano que es capaz de prevalecer en el presente mientras se vive a la luz de la eternidad. Por eso te quiero preguntar,
¿Qué puertas de oportunidad abrió Dios para ti en el pasado y no aprovechaste? ¿Tuviste algún aprendizaje? ¿Cómo puede ver la gente no cristiana que te rodea, sean amigos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, que Jesucristo te ha amado? ¿Y qué te ha dicho el Espíritu personalmente a través de esta carta dirigida a Filadelfia? Ahora veamos la última, la Odisea, la iglesia pobre. Apocalipsis 3, 14 al 22 dice: escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea. Este mensaje te lo envía el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de toda la creación de Dios. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo lo que deseo, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro puro refinado en fuego. Solo así serás verdaderamente rico. Y también compra de mí ropa blanca, limpia, pura, para que no sufras la vergüenza de andar desnudo. Y ponte colirio en los ojos para que te los cure y recobres la vista. Como yo disciplino y castigo a los que amo, tendré que castigarte si no abandonas esa indiferencia y te arrepientes. Yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de que se siente junto a mí en el trono, de la misma manera que al vencer yo me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, escuche, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay algo muy interesante. Número uno, cómo se presenta Jesucristo a la Odisea en el verso 14. Número dos, ¿cuál es el diagnóstico que el testigo fiel y verdadero hace de la Odisea en los versos 15 al 17? Y número tres, ¿qué puedes aprender de la verdadera riqueza a la luz del consejo que Jesús les da en el verso 18 y 19? Abre tu mente aquí, a la revelación en el verso 14. La Odisea fue una de las ciudades más ricas en la provincia de Asia Menor, ya que aparte de ser productora y exportadora de un sinfín de productos comerciales, tenía un banco central que servía a toda aquella región. Pareciera que entre la ciudad de la Odisea y la iglesia de la Odisea existía un paralelismo interesante, que ambas presumían de su riqueza y autosuficiencia. ¿Quién podría hacer una evaluación objetiva de esta iglesia más allá de sus apariencias y pretensiones? Pues solo Jesús, quien se revela a ellos como el Amén y el testigo fiel y verdadero. Y con esa autodescripción, Jesús está a punto de desafiar la falsa percepción que tenían de las cosas, engañados por la apariencia de este mundo. Jesús, el origen de toda la creación de Dios, es el principio y destino de todo lo que existe, cosa que los laodicenses sabían, pero habían querido ignorar. Pablo, en su carta a los Colosenses, la cual debía ser leída a la iglesia de la Odisea, lo puso más en claro cuando dice en Colosenses 1:15 al 16: Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí viene la reprensión en los versos 15 al 17. La región de la Odisea no tenía agua fresca y necesitaban traerla ya sea del valle de Hierápolis o de las montañas de Colosas. Las aguas de Hierápolis eran aguas termales, medicinales, mientras las aguas de Colosas eran minerales y refrescantes. Y cuando estas aguas llegaban a la región, venían tibias, habían perdido sus atributos y beneficios naturales. Y esta parece ser una metáfora acerca de la verdadera condición de la iglesia de la Odisea. Habían perdido sus beneficios y sus atributos como iglesia del Señor. Ellos se habían abandonado a una mentalidad autocomplaciente y autogratificante, velando solo por sus propios deseos, por sus apetitos e intereses, antes que por cumplir con su función medicinal en favor de todos los sedientos y enfermos a su alrededor. Jesús les habló a sus discípulos acerca de esta tragedia, usando el ejemplo de la sal en Mateo 5:13. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. A la luz de esta evaluación y confrontados con la realidad, la Odisea es llamada a considerar su verdadera condición delante de quien juzga, no según las apariencias, sino con un justo juicio, como dice Juan 7:24. Y es que la Odisea estaba sumergida en el engaño de las riquezas temporales, la prosperidad material de quienes cifran sus riquezas solo en lo temporal, sin dar reconocimiento y honra a Dios por ello. Y los terminará corrompiendo y echando a perder, como dice Proverbios 1:32. ¿Y qué podría poseer la Odisea que no le fuera dado por gracia de quien nos viene todo lo bueno y perfecto, como dice Santiago 1:17? Y si todo lo que tenían lo habían recibido de las manos generosas de Dios, ¿por qué? ¿Por qué presumían entonces? Entonces viene la advertencia o el consejo, perdón, en el verso 18. La misericordia de Dios y su gran paciencia y amor han sido los más grandes motivadores para traer al arrepentimiento y a la fe a los más grandes pecadores. El caso de la Odisea no era distinto. Una vez que la Odisea entendiera su pobreza espiritual y su miseria delante de Dios, de quien vienen todas las cosas, debía comprar directamente del Señor riquezas espirituales que perduraran y pudieran permanecer ante el fuego del escrutinio divino. Como dice Salmos 66:10, Proverbios 17:3. Los vestidos y productos exóticos como la lana negra brillante, típica de la región, serían innecesarios si compraran directamente del Señor vestidos de justicia, como dice Isaías 61:10, Apocalipsis 19:8, para no permanecer desnudos ante sus ojos. Su riqueza y salud espiritual serían ese colirio con el que, recobrando la vista, podrían distinguir y apreciar las cosas eternas, como está escrito en 2 Corintios 4:18. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y viene la promesa en los versos 19 al 22.
¿Qué podría tener Dios para una iglesia corrompida por el materialismo, los afanes y la vanidad de este mundo? Esta iglesia que por su corrupción merecía la peor de las reprensiones, recibe a cambio la mejor de las promesas. ¿No es esta una revelación de Jesucristo? La Biblia enseña en Romanos 5:20 que si el pecado aumenta, mucho mayor es el amor gratuito de Dios. La palabra castigo usada por el Señor en el verso 19 es la palabra paideuo, que en el griego original significa instruir a un niño pequeño. Dios no iba a destruir a la iglesia de la Odisea, sino a disciplinarla. El Señor trata con una gran misericordia a la Odisea. Interrumpe sus malos hábitos, sus prácticas viciadas y sus obras corruptas, llamando a las puertas. Jesús ha llegado a su casa para que compartan con Él el momento más cercano, más cálido e íntimo en la cena. Una invitación que Jesús tiene para todo el que tenga oídos y oiga, que escuche. Por eso abre tu corazón. Y quiero dejarte con esto, porque mañana estaremos viendo acerca del trono de Dios. Subiremos un escalón más y no quiero mezclar un tema con el otro. Hoy medita en esto. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas darle más crédito a lo que Dios dice de ti que a lo que tú crees de ti mismo? Te lo diré otra vez. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas darle más crédito a lo que Dios dice de ti que a lo que tú crees de ti mismo? Número 2, ¿qué aspecto del consejo del Señor a la Odisea necesitas comenzar a poner por obra esta semana? Y número 3, ¿qué aspecto de la gracia de Dios puedes agradecer más el día de hoy? La interrupción de tus planes, la confrontación de tu pecado, la invitación a conocerlo o qué otra cosa. Por eso no te olvides. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero también es el amor por la venida de Cristo. Y resumiendo lo que vimos la semana pasada y hoy concluimos con el estudio de estas 7 iglesias, no te olvides que cada característica peculiar de estas 7 iglesias nos incumbe a nosotros. Éfeso, la iglesia negligente; Esmirna, la iglesia rica; Pérgamo, la iglesia tolerante; Tiatira, la iglesia moderna; Sardis, la iglesia casi cristiana; Filadelfia, la iglesia modelo; y la Odisea, la iglesia pobre. Mañana estaremos entrando juntamente con el apóstol Juan al trono de Dios, a la revelación del Cordero y a la tragedia del hombre. Nunca lo olvides que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero la revelación de Jesucristo en un nivel divino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, por la amonestación que tú haces a estas 7 iglesias que unidas caracterizan a la única iglesia que tú tienes, Señor, en la tierra, que es la tuya, porque no hay denominaciones que puedan definir a tu iglesia, porque la iglesia es tu novia. La iglesia somos la novia que está esperando en un futuro ser la esposa de ese novio hermoso, misericordioso que eres tú, Señor. Que hoy nos abra los ojos del entendimiento a través de estas iglesias, sobre todo de la iglesia de Filadelfia y de Esmirna, que son iglesias modelos, donde tú no las reprendes, son las 2 únicas que tú no reprendes, pero también tienen cosas que deben de corregir. Todos tenemos que corregir en nuestra vida áreas, Señor, que no te glorifican. Ayúdanos a hacerlo.
Ayúdanos, Señor, a que la luz de tu palabra ilumine nuestro entendimiento de cada uno. Que podamos entender, Señor, que Apocalipsis es una invitación a visitar esa apasionada carta de la Biblia, pero con ojos frescos, desde una perspectiva misional, cristocéntrica, contemplando el rol y el llamado que cada uno debemos asimilar en la vida diaria. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y que cada día tú nos ilumines el entendimiento, Señor, de tu palabra. Señor, que entendamos que hablar del libro de Apocalipsis es una gran responsabilidad, porque como hemos estudiado, algunos lo interpretan llenándolo de fantasía, otros de miedo y de terror, otros como si ya viviéramos así. Pero la palabra de Dios nos enseña, lo que nos advierte es a no quitar ni aumentar las palabras de este libro. Y recordemos que tienes promesas cuando estudiamos este libro. Por eso necesitamos corregir nuestros sentidos, Señor, porque Apocalipsis no es un comentario bíblico, sino una invitación a hacernos responsables cada uno de nosotros de leerlo y entenderlo, porque hay promesa. Apocalipsis se escribió para darnos esperanza a cada uno de los que somos discípulos, seguidores de Cristo, y que enfrentamos toda clase de padecimientos y martirios, así como lo hicieron aquellas iglesias de las cuales estuvimos estudiando, para mantenerse fieles al personaje principal del libro, Jesucristo. Por eso, Señor, que tú nos reveles a través del estudio de este libro tan importante lo que hemos estado leyendo mal. Y hay un principio muy sencillo, pero efectivo, Señor, cuando se trata de interpretar un texto bíblico, que entre mayor observación, entre mayor estudio, mejor interpretación. Por eso tú nos dices, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso significa que todo el tiempo que dediquemos a observar el texto, a leerlo y volverlo a leer, tratando de contestar las preguntas que tú nos haces, resultará en una mejor comprensión, Señor. Y también va a impactar nuestra reflexión personal, nuestra respuesta en adoración y obediencia a ti. Que la meta de todo estudio, Señor, sea que nuestras vidas sean transformadas con el poder y la fuerza de tu verdad. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.